Lo que tú elijas no sanar conscientemente, la vida misma te va a poner en las circunstancias que necesitas para sanarlo. Eso significa que inevitablemente en algún punto de la vida todos nos vemos increpados a observarnos y a ver en nosotros mismos una realidad que quizá hemos estado evadiendo o hemos estado omitiendo con muchos distractores. El trabajo, los pretextos, el no tengo tiempo, la terapia no es para mí, eso le pasa solo a los que están enfermos o están muy mal. Es decir, siempre nos vamos a buscar justificaciones que te lleven a evadir esa responsabilidad de trabajar aquello que tú ya sabes que tienes que trabajar. No importa cuánto te resistas, la vida al final del día te va a poner en el camino correcto y en el camino adecuado hasta que sea inevitable para ti resolver o sanar. Y si aún en esas circunstancias no te atreves a sanar y no te atreves a enfrentar eso que te está representando una alteración en la vida, un conflicto o un tema en la vida, bueno, quien lo resolverá entonces es tu cuerpo. Somatizarás a través de una enfermedad que puede ser pequeña, mediana o catastrófica, todo aquello que por tanto tiempo has evadido de manera consciente. Y eso nos lleva a trabajar nuevamente en el tema de las heridas, pero ahora vamos a trabajar con la herida de la humillación. No hay una herida menor que otra, no hay una herida que tenga menor estrago en nosotros que otra. Es decir, todas en algún grado, en alguna faceta de nuestra personalidad, causan un daño muy fuerte, un daño muy profundo. La herida de la humillación se genera por aquel progenitor o aquel papá que se reprimió de sentir placer. Es decir, puede ser papá o puede ser mamá, o en ocasiones pueden ser los dos. Cualquiera de ellos o ambos se pudieron haber reprimido de sentir placer o de vivir la vida con placer, y eso genera desde el momento de la concepción una herida de humillación en la persona o en el bebé. Y la herida de humillación nos va a dar una máscara de masoquismo. Es muy interesante, la herida de humillación se muestra también como con ciertas contrariedades, es decir, son personas que además de ser rollizos del cuerpo, de ser llenitos o a veces de tener incluso sobrepeso, contradictoriamente visten o gustan de vestir ropa muy ceñida, muy pegada al cuerpo, aun cuando todos esos rollitos puedan sobresalir de las prendas que usan para vestir. ¿Por qué? Porque la herida de humillación a nivel inconsciente lo que hace es que la persona trate de buscar esa sensualidad, ese vivir el placer a través de los sentidos, ese sentirse tocado, ese sentirse bien o placenteramente consigo mismo. Y entonces, inconscientemente, van a buscar ese tipo de ropa porque es como su contacto con los sentidos, es su contacto con su sensualidad. Y esta elección, digámoslo así, es inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de resanar a nivel inconsciente también es esa herida de humillación, esa herida de el no sentirse placenteramente amado o placenteramente tocado. Entonces, esta herida además lo que va a hacer en la persona es que vaya a buscar esa necesidad de afecto, de cariño y esa necesidad de sentirse consideradamente amado a través de su entorno. Y entonces el sobrepeso puede llevar un doble mensaje. Puede llevar un mensaje que dice, aléjate, este es mi espacio y no permito que entres porque no quiero arriesgarme a volver a sentir esa humillación. O bien, tócame, soy de gran tamaño, tengo un tamaño que me permite hacer contacto con el otro para sentirme tocado, para sentirme considerado, para sentir que soy presente en la vida del otro. Sin embargo, esta herida, llevada en una extensión del ego a un elemento insano, por decirlo de alguna forma, nos lleva a un ego que tiene una alta expectativa, ¿ok? Y esa alta expectativa la tienen no solo sobre sí mismos, sino incluso sobre el otro. Y pueden llegar a no ver sus carencias, a no ver sus necesidades o a no ver esas cosas que tienen que trabajar sobre sí mismos porque tienen una alta expectativa. Pero también ponen una alta expectativa en el otro, que cuando no se cumple, es decir, en el caso de la pareja, una persona con herida de humillación va a poner una alta expectativa en la otra persona y va a esperar que la otra persona lo ame, lo cuide, lo proteja, esté a su lado de una manera incondicional. Y cuando eso no pasa,
porque a lo mejor la otra persona simplemente dejó de amarlo, se fue con otro, o desde su propia herida vivió una circunstancia que lo lleva a no cumplir la expectativa de la persona que tiene una herida de humillación. Entonces, esta alta expectativa va a causar en esta persona con herida de humillación elementos como agresión, violencia, enojo y a veces hasta golpes. Es decir, pueden llegar a tener ese tipo de conductas insanas dentro de una relación, movidos por esta necesidad de que se cumplan esas altas expectativas y que el otro simplemente no lo haga. Pero no es culpa del otro. Es simplemente que la herida de humillación me lleva a mí a poner en el otro esas altas expectativas que me ayuden a sanar ese dolor causado por mi herida y que el otro, al final del día, no está obligado a cumplir. Y quizá no lo cumpla, pero como yo se las puse inconscientemente, es decir, yo le impuse al otro que me ame como espero, que me quiera como espero, que me sea fiel como yo espero, que me trate bien como yo espero, etc. Y cuando el otro no lo cumpla, entonces yo voy a sentir que no cumplió esa alta expectativa que yo le puse, pero se la puse yo. Y en ese sentido, bueno, yo soy quien vuelve a recalcar la herida inconscientemente. De ahí que la herida de humillación, bueno, pues es masoquista. Yo mismo me creo mi propio dolor. Yo mismo voy generando circunstancias que me van a crear mi sufrimiento o la réplica de ese sufrimiento de la herida de humillación. Entonces, si tú ya te miraste en esta herida, hay que empezar a diferenciar entre esas cosas que el otro me promete y esas cosas en las que yo inconsciente o conscientemente le he puesto como promesas no cumplidas en esas relaciones. Y puede ser no solo en las relaciones de pareja, sino en todas las relaciones de amistad, las relaciones familiares, las relaciones laborales, etcétera, porque recuerda que la herida te lleva a ver el mundo con esos lentes. Entonces no es el mundo el que te trata así, eres tú quien está viendo a ese mundo con miedo a la humillación o a que repitas una experiencia de humillación. Otra de las heridas más importantes que tenemos o que probablemente podemos tener es la herida de la injusticia. Esta se genera en los niños en una etapa un poquito más tardía, entre los 4 y 6 años de edad aproximadamente. Y es generada por el padre o la madre, dependiendo del sexo o del género del niño. Es decir, lo va a generar el sexo opuesto del género del niño. ¿Y cómo es que un padre o una madre pueden generar una herida de injusticia? Bueno, porque se comportan con el niño de una manera muy fría o de una manera muy rígida, hasta cierto punto indiferente. Pero esa frialdad y esa rigidez van a llevar al niño a reprimir su propia individualidad. Es decir, van a buscar comportarse de tal forma o vivir de tal forma que su padre o su madre sean lo menos indiferente y lo menos frío posible con él. Es decir, esta herida se genera precisamente por esa indiferencia y esa frialdad de ese padre o de ese progenitor, y lo que va a hacer en el niño es una máscara de rigidez. Y estas personalidades van a desarrollar durante toda su vida temas con la justicia o la injusticia. Van a ser personas que busquen o en su lenguaje siempre esté esta parte de es justo o no es justo. Van a ver la vida o van a vivir la vida desde la justicia y la injusticia, pero eso los va a llevar a tener actitudes de mucha rigidez. Y entonces son personas que se apegan fielmente a todos sus valores, que no pueden romper las reglas, que no pueden, digámoslo así, portarse mal, siempre tienen que hacer o se ven obligados a hacer las cosas correctas, las cosas buenas, las cosas bien, las cosas que son socialmente aceptables. No se permiten o se castigan demasiado cuando hacen algo mal o se equivocan. ¿Por qué? Porque su máscara es la rigidez. Y la rigidez les va a dar incluso, o se va a manifestar incluso en el cuerpo. Son cuerpos muy lineales, muy rectos, muy rígidos, que caminan siempre de frente y con el cuello muy elevado. ¿Por qué? Porque buscan precisamente ese tema de la justicia. Y su cuerpo siempre anda de una manera muy recta. La rigidez llevada, como en esta parte que hablábamos en otras secciones, sobre esta extensión del ego, que ya nos lleva a tener una actitud insana, se va a manifestar en elementos tales como la crítica, la suposición y el juicio. Es decir, son personas que van a criticar
fácilmente actitudes inapropiadas o que para él o ella son inadecuados. Van a suponer siempre cosas, es decir, yo supongo que esto es justo o esto es injusto desde mi esquema de valor, aunque no realmente sea así, y van a enjuiciar fácilmente al otro. Tú hiciste, tú dijiste, tú te equivocaste, tú me mentiste, tú hiciste. Es decir, el juicio, la crítica y la suposición van a ser elementos que estén muy presentes en su lenguaje. Y llevado al caso extremo, una persona que tiene herida o una máscara de rigidez, que tiene una herida de injusticia, cuando se siente lastimado, cuando se siente agredido, cuando se siente con la herida más expuesta que nunca, esta parte, esta extensión del ego lo va a llevar a dos actitudes principales, que son el orgullo y la soberbia. Es decir, una persona con una herida de injusticia en niveles insanos va a tender a tener estas actitudes de orgullo y soberbia. No acepta que se equivoca, no acepta que puede cometer errores, niega, es decir, pueden estarle mostrando que su error fue ¿no? Pueden estarle mostrando pruebas de su error o de su fallo, y en su soberbia y en su orgullo lo va a negar o va a evitar verlo. Y no es necesariamente porque sea una persona irracional o ilógica o que simplemente esté terca o necia con que no se equivocó o que no cometió ese error, es simplemente que su herida se está viendo tan expuesta que su mecanismo de defensa raya en esta soberbia y en este orgullo. Y esto nuevamente nos remite a esta parte que hemos tratado de hacerte consciente desde la primera herida. Si tú identificas que tienes una herida de injusticia, es momento de que seas consciente y de que tomes con seriedad desde qué punto estás viendo y conectándote con el mundo. Es decir, no siempre el mundo es frío, es injusto o es indiferente contigo o con tus valores o con lo que tú crees que es correcto. En muchas ocasiones, esta herida te hace ver al mundo y todas las circunstancias que hay en él como injustas para ti o no correctas para ti. Pero recuerda que es la herida que tú traes desde la infancia y desde la cual te has relacionado con todo y con todos. Entonces es momento de empezar a diferenciar y a, digamos, calmar toda esta necesidad de justicia que hay para ti o todo este exceso de injusticia que sientes que te rodea. Y finalmente, una última herida, pero no menos importante, es la herida de traición. Y la herida de traición, si bien se genera entre los 2 y 4 años de edad, también he tenido experiencia con muchos pacientes de que se puede generar incluso desde la etapa embrionaria o la etapa del embarazo. ¿En qué consiste la herida de traición? Bueno, el bebé o el niño se ha sentido no solo traicionado, sino se puede sentir manipulado o que le han mentido. Y tampoco es necesariamente en el peor de los sentidos o con la peor de las circunstancias. Por ejemplo, imagínense ustedes a un niño que llega con mamá y le dice: mamá, ¿me quieres? ¿Soy tu hijo favorito o soy tu hija favorita? Y mamá le dice: claro, mi amor, por supuesto que te quiero y eres mi hijo favorito. Pero resulta que llega cualquier otro día, o el Día de Reyes, ¿no? Y el mejor regalo se lo da a su hermano mayor. O el regalo más grande es para el hermano mayor. O el menor, el que ustedes quieran poner. Y entonces este niño, en su inconsciente, y a veces hasta en el consciente, está grabando esa escena como la herida de traición. Es decir, mi mamá me mintió porque me dijo que yo era el preferido y le da el mejor regalo a mi hermano. Me manipuló porque me dijo lo que yo quería saber o escuchar y en realidad ama más a mi hermano. O me traicionó porque me dijo algo que no está cumpliendo porque le dio el mejor regalo a mi hermano o a mi hermana. Es decir, puede ser de una forma tan sutil como esta el que se genere en el niño una herida de traición. Y esa herida de traición evidentemente se va a ir alimentando con las experiencias porque este niño ya se puso los lentes de la traición. Y entonces va a generar en esta persona o en este niño un comportamiento controlador. Va a tener una actitud muy fuerte ante el mundo porque va a gustar de controlarlo todo. Son estos niños que vemos jugando en el colectivo y que dan órdenes, que dicen: tú te pones allá, tú vas a hacer la base 1, tú vas a llevar la pelota, tú vas a hacer este papel o tú vas a jugar en este rol. Controlan todo su entorno y son hasta cierto punto muy determinantes o muy imponentes.
No aceptan incluso que los adultos les digan cómo hacer las cosas. Ellos se sienten lo suficientemente fuertes y seguros para controlar todas las situaciones y ellos son los que toman decisiones. Pueden tener este temperamento dominante porque además quieren dominarlo todo, todos sus entornos. Yo quiero controlar todo lo que pasa alrededor de mí porque es la única manera en la que me aseguro de que no me vuelvan a mentir, no me vuelvan a traicionar o no me vuelvan a manipular. Y la herida de traición tiene muchos nombres. Es decir, para una persona, la traición no solamente es un tema de deslealtad, también es un tema de mentira, es un tema de omisión o es un tema de negación. Es decir, una persona con una herida de traición va a mirar la traición desde que me mientas, no me dijiste la verdad y por tanto me traicionas. Omitiste información y como la omitiste, entonces seguramente hay una mentira detrás o me estás queriendo mentir o me estás queriendo ver la cara y por lo tanto para mí se traduce en traición. Negaste, me dijiste que harías algo y no lo hiciste. Y eso para mí es una deslealtad porque me lo prometiste, me lo dijiste o te comprometiste conmigo y no lo hiciste. Y eso se vuelve a traducir en un tema de traición. Y evasión. Cuando preguntan algo y la persona simplemente evade, bueno, es una deslealtad, no me está respetando, no me está dando mi lugar y por lo tanto me siento traicionado. Es decir, esta persona va a ponerse los lentes de la traición y no solo va a buscar esa parte de la traición en la pareja o en la madre, como en una primera etapa de la infancia, o en el padre, si es que fue él el que le generó la herida, sino que lo va a ver en todo el mundo. Es decir, todas las personas que hay alrededor de mí son susceptibles de mentirme, de manipularme o de traicionarme. Y entonces desconfío del de la gasolinera porque no me da los litros completos, desconfío del mercado porque no me pesó el kilo completo, desconfío de mis compañeros de trabajo porque seguramente van y hablan mal de mí ante el jefe, desconfío de mi jefe porque seguro me dio una orden y en realidad quería otra cosa o buscaba que me equivocara. Es decir, son personas que están buscando todo el tiempo situaciones que se configuren de tal manera que ellos justifiquen que el mundo es traición y es deslealtad y es simplemente mentira para ellos. Es una herida que genera una necesidad absoluta de control. Entonces van a querer controlar todo de las otras personas. Y en ese sentido, bueno, pues también van a generar que la otra persona destape o evidencie su propia herida. Y esta herida de traición llevada en este extremo de la extensión del ego se va a traducir en celos, amenaza, exigencia y chantaje. Es decir, cuando esta persona que tiene una herida de traición no está sintiendo que la circunstancia responde a su necesidad, entonces van a tender a desarrollar celos excesivos, van a tender a desarrollar el chantaje, la exigencia e incluso la amenaza. Y la amenaza puede ser tan sutil como el si no haces, entonces yo te dejo, me voy, no cumplo, etcétera, 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 renuncio y demás. Pero todavía más al extremo van a tender a la descalificación de todo. No vale, no sirve, no es verdad. Es decir, todo lo que para ellos represente aquello que me está lacerando o que me está generando una herida va a ser descalificado. Y entonces la pareja, el jefe, el entorno no valen o no se merecen porque no han cumplido su expectativa del control y de la lealtad. Entonces, si tú tienes esta herida, probablemente ya te habrás dado cuenta en dónde se está manifestando. Y bueno, la intención de compartir con ustedes un poco esta parte de las heridas y cómo se manifiestan y cómo se generan y cómo nos crean conflicto es precisamente el que voltees a mirar desde qué lente estás viendo tú la vida, tu vida. Y en ese sentido, ahora lo que te pido es que veas desde esa conciencia que no todo el mundo ve las cosas como tú, no todo el mundo interpreta las cosas como tú y no todo el mundo se va a comportar como tú esperarías. Cada uno de nosotros trae una herida y se mueve en el mundo desde esa herida. Cada uno de nosotros trae estos lentes puestos y vemos el mundo desde esos lentes. Entonces, la invitación es a que te hagas consciente de cuál o cuáles son las heridas de las cuales te has relacionado
y analices en qué medida esos lentes o esa herida te ha generado esos conflictos con los que has lidiado durante toda tu vida o en todas tus relaciones o más de una vez de manera significativa. Esta es una invitación nuevamente a observarte, a analizarte y a tomar las riendas de tu vida. Nos vemos en el siguiente bloque y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo y nos vemos felizmente en un siguiente episodio.